Hola, te saluda Juan Mesa y te doy la bienvenida a un episodio más de Micrófono Amarillo. Muchísimas gracias, te saludo con gusto y el día de hoy vamos a hablar de un tema en particular. Y para eso traemos como invitado a un gran historiador y abogado que ya ha estado con nosotros en una ocasión anterior. Con ustedes, el licenciado Jesús Castillo. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, Juanito, gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha venido esta semana trabajando? ¿Qué sorpresas Bien, te ha traído la vida? hemos andado de gira con los informes acompañando a los presidentes en sus municipios, pues ya ves que tú nos acompañaste a Chucándiro también, pero hemos andado en Hidalgo, Carácuaro, Chucándiro, fuimos a otro que ahorita no recuerdo, pero hemos andado de gira acompañando a los presidentes del partido, arropando. Me da gusto que esta semana esté ya llena de actividad y que vayamos un poco ya tocando el territorio con los compañeros. Y el día de hoy queremos comentarles a todos ustedes que se han convertido ya en seguidores de este proyecto, que junto con Jesús estaremos sacando una serie de episodios históricos llamado Ecos de la Tierra. ¿Cuál es el objetivo principal? Que comentemos, que dialoguemos cómo ha sido la evolución de la historia en México, qué cambios ha traído y cómo ha trascendido los movimientos alrededor de lo que hoy conocemos. Y para eso hoy vamos a iniciar con un tema en particular que tiene que ver un poco ya ligado al movimiento de la independencia por las fechas que están cercanas y que vayamos un poco dando ese contexto. Y nos vamos a enfocar de manera particular en agosto, que fue el tema de los tratados de Córdoba, que tuvieron justo en estas fechas la firma hace muchos años, y entonces que nos puedas explicar un poco el contexto de ese momento, cómo fue, qué trajo consigo, qué derivó, y si ustedes no lo saben, durante más de 10 años de lucha, pudo darse la firma de estos tratados y todavía se encontraban en ciertas disputas cuando ya se estaban llegando a acuerdos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, los tratados, para contextualizar un poco el tema, pues vienen de, como bien lo dijiste, de una lucha de 10 años que ya se llevaban pues entre los ejércitos liberales y los realistas. Los liberales pues eran los que querían la independencia de la Nueva España. En ese momento todavía no éramos México, de la Nueva España. Querían la independencia del Imperio Español. Entonces, pues se da comienza la lucha por la independencia, y hasta el 24 de agosto de 1821 es cuando se logra hacer la firma de los tratados de Córdoba. Son los tratados de Córdoba porque se dan en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Aquí, para ir un poquito atrás, en esa época ya de la lucha por la independencia, los ejércitos liberales los comandaba Vicente Guerrero. Nombran también a Agustín de Iturbide comandante de los ejércitos realistas. Ambos tenían ya intenciones de terminar la guerra, ya era mucho tiempo, 10 años, imagínate una década, el gasto que se llevó, las vidas. Entonces, pues Vicente Guerrero tenía la intención de consumarla, Agustín de Iturbide también, pero ninguno se quería rendir. Entonces lograron reunirse en un pueblo que se llama Acatempan. De ahí viene el famoso célebre dicho, ¿no?, del abrazo de Acatempan, que luego cuando dices, sí, esos no se querían para nada y ya andan bien compas, ¿no? ya se dieron el abrazo de Acatempan, ¿no? Entonces ahí es donde ellos acuerdan pues que unir sus dos ejércitos, y es cuando surge o nace el ejército trigarante. No sé si desde la primaria te acuerdas, ¿no? Que nos hablan del ejército trigarante. A ver qué representaba las garantías. Viene un poco ligado justo con el tema que estamos tratando, que ese es el origen de lo que hoy tenemos como identidad de nación, ¿no? El ejército trigarante viene a marcar un antes y un después ligado a los tratados de Córdoba, porque desde ahí empieza ya a generar una identidad más tajante alrededor de lo que hoy conocemos como nación, ¿no? Sí, mira, se le llama ejército trigarante porque representaba las tres garantías que en ese momento ellos creían o decían que eran fundamentales para la nación independiente, pues que era la religión, la independencia y la unión entre los mexicanos, y lo que ellos hicieron en Acatempan, ¿no? Poder unirse.
Se dan en Córdoba porque ahí es donde llega don Juan de O'Donoghue, último virrey de la Nueva España. Él ya no llega, bueno, como Agustín de Iturbide ya había hecho elaborado el tema de constituyente, pues ya no llega como virrey para nosotros, bueno, para los liberales en aquella época, pero sí lo envían con el cargo de, los realistas lo envían con el cargo de virrey. Pero con el objetivo de que fuera un operador político prácticamente. Pues sí, lo envían a negociar a ver qué se puede sacar, pero ya realmente cuando tu general, del que comandaba tus ejércitos, se une al otro general, pues ya no hay nada que hacer. Pues entonces lo envían así a negociar, a ver qué es lo que se puede ganar, no ceder. Por ejemplo, hay algo interesante que casi no se platica porque luego la historia está llena pues de cosas que no se cuentan, pero, o sea, se ceden en algunas cosas, se ceden en otras, después desde que se firman los tratados de Córdoba, pues para los liberales ya entran en función al día siguiente, entonces ya es la nación, ellos querían un imperio, el imperio mexicano, ya era el imperio mexicano, pero los reyes en España no lo aceptaron y duraron, no recuerdo bien si fueron todavía 15, 18 años sin aceptarlo, y luego hay un chistecillo pues ahí entre los historiadores que dicen que cuando ellos reconocen la independencia de México, los reyes, después de 15, 18 años, no recuerdo bien ahorita, fue un 28 de diciembre, entonces dicen, pues realmente nos jugaron ahí una bromilla los reyes. Pero fíjate, la historia ligado al tema del Día de los Inocentes. Ajá, de los Inocentes. Interesante que saques ese tipo de datos curiosos porque tú lo has dicho bien. Luego hay muchas cosas de la historia que no conocemos y que nos quedamos cuando llevábamos materias de esa índole en la escuela y que ya no, o a lo mejor por la formación que tenemos, vamos dejando de lado esto que nos da identidad como mexicanas y como mexicanos. Y entonces alrededor de este movimiento del que platicamos, de los tratados y del reconocimiento de la independencia, ¿qué otra cosa nos puedes decir que al día de hoy no se aborde por completo? Fíjate, hablando del tema, yo recuerdo muy bien en mis clases de historiografía 2, que es donde ya veíamos la historiografía mexicana, me daba clases el doctor Lalo Miranda, una chulada de personaje y de doctor. Él nos ponía a leer a Lucas Alamán, uno de los grandes escritores, creo que todos deberíamos de leer a Lucas Alamán. Y recuerdo que en uno de los escritos de Lucas Alamán aparece un insurgente, pero era bandolero, pero peleaba del lado insurgente. Era un hombre sin ley, ¿no? Un forajido. Pero pues obviamente también ahí hacía la lucha por matar españoles. Pero algo pues que creo que no muchos saben, y aunque los que se dediquen al noble oficio de la historia, es que le decían el castrador o el capador, y porque español que agarraba lo castraba, y pues imagínate, si realmente era un outlaw, un forajido. Sí. Son cosas que luego en la historia de México pues no se comentan, pero tuvimos ese tipo de personajes también en nuestra historia. Un poquito, hablando del tema de agosto, unos 20 años ya más adelante, te estoy hablando del 47, 49, pues en agosto, justo en el mes de agosto, nace Manuel Acuña, uno de los grandes poetas de la historia de México, que murió muy joven, tiene muy pocas obras, imagínate, murió a los 24 años, se suicidó a los 24 años, por el amor, era algo toxiquillo, ¿no? Dicen ahora los chavos. Ya hoy lo tenemos en otro concepto, pero sí, sigue siendo las mismas características. Fíjate que lo que es ahora actualmente Bellas Artes, en ese lugar existía la Plaza de Santa Isabel. Okay. Entonces, ahí en ese lugar, en esa plaza, pues había unas personas de la época adinerada, se podría decir, colocadas, que tenían un linaje
pues de la lucha insurgente y venían desde la independencia, o sea, una familia que tenía ya sus 200 años. Okay. Y políticos y filósofos, historiadores, y los señores se dice que para la época tenían la biblioteca más grande de México. Entonces, ellos, hay una tertulia muy famosa que era la de Santa Isabel. Ahí, ellos tenían 3 hijas, pero había una que ahora sí que volvía locos a los poetas. Y imagínate nada más el calibre o el nivel de gente que iba a esa tertulia. Iba Ignacio Ramírez, mejor conocido como el Nigromante, Vicente Rivapalacio, por decirte algunos nombres, pero imagínate el nombre del calibre de gentes que iba. Ahí también José Martí llegó a ir a esas tertulias, imagínate, el poeta de América. Entonces, Manuel Acuña llega como invitado. Él estudiaba medicina o estudió medicina en la Real Pontificia Universidad, que vendría siendo el antecesor de la UNAM. Y ahí la conoció, se llamaba Rosario, la hija de estas personas. Y tiene uno de los poemas, yo creo, de la historiografía mexicana más famosos y más bonitos es ese, Nocturno a Rosario. Entonces, cuenta la historia que él llega a la casa buscando a Rosario y ella no está. Y entonces él, pues en su intensidad, se va, escribe Nocturno a Rosario y luego se suicida. Para la época, hay un movimiento en Europa, no estoy diciendo que él sea de esa escuela, pero de que a mí me gusta demasiado, que es la escuela de los poetas malditos. En su mayoría son franceses, pero también hay ingleses como William Blake y John Clare. Okay. Son poemas, y el estadounidense el del cuervo, ¿cómo se llama? Edgar Allan Poe. Son poetas que viven con tribulación, o sea, están atormentados y escriben a la vida, pero de una forma muy intensa. A mí me encantan sus poemas y siento que Manuel Acuña podría encajar perfectamente como en la escuela de los sentimientos de los poetas. Ajá, exactamente. Con la escuela de los poetas malditos mexicanos. Es una manera de escribir muy, muy fuerte. Ahorita te tengo una pregunta, ahorita hablando de... No, hoy no venimos a hacer examen, hoy queremos decir que solamente... Fíjate que ahorita que mencioné al Nigromante, que era de los que se reunían en las tertulias ahí de Santa Isabel, en la yo estudié la preparatoria en el Colegio San Nicolás de Hidalgo, mejor conocido como la Prepa 1 de la Michoacana. Ajá. Y entonces, recuerdo perfecta, nunca se me va a olvidar esa pregunta, estábamos en un examen de historia y dice, ¿cómo se llama la calle que está aquí al lado? Y pues todos nos quedamos a 6, ¿no? ¿La que sube de Las Rosas? Sí, la que subía antes, por donde subía La Rosa, que ahora está cerrada, ya la cerraron. Ajá. Sí, esa. Entonces se llama el Nigromante. Ese maestro nos dijo, no, pues nadie, ya cuando nos dio el examen, pues todos salimos a ver, vayan a ver cómo se llama ya. No, pues ahí en la esquina el Nigromante. Ya regresamos y nos dijo, ese es un personaje de la historia de México muy interesante y muy importante, que no ha sido reconocido, que no ha tenido el valor histórico dentro de la academia pues mexicana, no se le ha dado el rigor al hombre pues, y a su obra. Y entonces pues yo en aquella época era como el gato, no muy curioso, y pues, digo, a ver qué es Nigromante. Ajá. Y ya pues investigo en la biblioteca. Antes no estaba el Google, entonces me voy a la biblioteca. No, pues ahí teníamos la pública universitaria, que no sé si has visto que luego la gente pasa y se persina pensando que es una iglesia y es la biblioteca de la Michoacana. Y pues ya investigué el nigromante y pues resulta que la nigromancia pues es el arte de hablar con los muertos. Ahí te va un dato... Dato curioso, tome nota, por favor. Hace como 13 años agarré una tertulia etílica en Villamadero. Okay. Me invitaron unas personas así, poetas y todo, con otros compañeros de la Facultad de Historia. Y pues ya fuimos y entre los mezcales y todo, el dueño de la cabaña
tenía una biblioteca grandísima y empezó a hablarnos de la historia de México y todo. Y nos dijo, y empezamos a hablar del tema de Madero. Y ya nos dijo, ¿han leído la sucesión presidencial? Y le dijimos, no, pues algunos en historiografía, pues con el doctor Lalo Miranda leímos un poco, porque no leíamos todas las obras, sino que nos daba a leer capítulos, y pues ya dependía de uno si quería leer toda la obra o no. Que la debemos de leer, de hecho la tenemos editada nosotros como partido en la colección azul que está en todas las oficinas, está la sucesión presidencial. Pues este señor, que no era historiador, era ingeniero, era una familia, venían de Querétaro creo, y tenían ahí su cabaña por Villamadero. Pues venían de vez en cuando ahí a echar la tertulia y a pasársela bien, a echar un mezcalito, y nos empezó a platicar que la sucesión presidencial es un libro que le dictó Juárez a Madero. Juárez era también medium espiritista, y él nos platicó que en la historia de México ha habido 4 nigromantes. El nigromante, pues el nigromante que fue miembro del gabinete de Juárez, Madero, y hay uno muy reciente, pues no voy a decir el nombre, pero ya te tocó a ti también. Pero que justo yo leía al respecto del tema de Madero. La historia de México es muy interesante. Sí, la verdad es que, y luego también, de manera como la cuenta el historiador Jesús, la verdad es que te da mucha curiosidad de investigar y poder llegar un poco más al trasfondo de las cosas. Y cuando peloteábamos acerca del tema que hoy les estamos presentando, pues encontrábamos el tema de Villamadero y lo que acabas de decir, ¿no? Que esta onda espiritista que le salió cuando viajó a París y que empezó como toda esta búsqueda del sentido y alrededor de las cosas que le causaban curiosidad. Un poco por ese lado creo que iba este cierre del tema que hacías. Madero cuando viaja, bueno, terminando el tema del nigromante, ves del apodo hasta dónde me desvío. Pues imagínate qué potente, ¿no? O sea, la historia de México va ligada con muchas fuerzas y cosas que a veces no conocemos, pero es muy interesante y todos la deberíamos de conocer. Madero, cuando viaja a París, cuando lo mandan a París, Madero era de las familias acomodadas de Chihuahua. Entonces, cuando lo mandan a París, la moda ya era justamente en los cafés contactar con espíritus. O sea, era como la onda, como si ahora fueras a Reforma, ¿no? Y te echas un cafecito y ya vas a como empezar. Como está el tema zodiacal ahorita. Ajá, ¿no? Ándale, más o menos, que eres venusina, aquariana y eso, que escucho pues a los chavos ahora. Pues esa era la onda, más o menos. Contactar con los espíritus. Y entonces Madero se hace muy frecuente a las sesiones espiritistas. Wow. Y ahí es donde contacta a Juárez. Y Juárez es el que le dicta la sucesión presidencial. Pues ya nos has dejado con Porfirio. Para terminar pues el tema de Porfirio. Ya empezó el historiador a darnos pauta de qué va a ir más o menos esta serie Ecos de la Tierra, que abordaremos demasiados temas, así como lo hemos visto en este momento, que vamos a pelotear alrededor de la historia de México, y un poco ya para ir cerrando, y que justo tiene que ver un poco como con lo que iniciamos el tema, y como lo fuimos desglosando, y que con memoria de las fechas que están a punto de suceder en México, el tema de la gastronomía también es algo que tiene que ver mucho con el contexto histórico, y entonces platicábamos con Jesús, pues que sería interesante que él nos comentara un poco acerca de el tan rico y delicioso chile en nogada, que viene ligado justo con los tratados de Córdoba, ligado a Puebla, y que nos des un poco de contexto alrededor para cerrar este episodio. Mira, la historia que más se cuenta, porque no sabemos si es la verdadera, pero ahora sí que se podría decir la oficial, es que las monjas del convento de Santa Mónica en Puebla, Agustín de Iturbide les pidió un platillo que representara al nuevo imperio mexicano, y entonces, y les pedía que tuviera 3 ingredientes principales, pues en representación del Estado, nación naciente. Y entonces ellas dicen, pues en la región que se da, el verde, chile poblano, la granada, el rojo, la granada,
Y el blanco, la nuez de Castilla, que es nogada, la nogada pues llamamos. Sí, que justo también representa la bandera sí, la bandera de México. Ajá. Y entonces, con el origen de este platillo, pues también viene ligado a la identidad de nuestro país. Entonces no me queda más que agradecerte, Jesús, que hayas estado una emisión más con nosotros en este espacio. A la producción, muchísimas gracias por hacer Micrófono Amarillo un proyecto posible. No sé si hay algo más que quieras decirle a las y los michoacanos. No, pues agradecerles a ustedes, a la producción, a ti, Juanito, y pues que vamos a estar en contacto, tenemos proyecto y vamos a darle. Hoy nos vamos con mucho aprendizaje alrededor de esta información, de esta nueva serie Ecos de la Tierra, que es ligar el pasado con el presente. Muchísimas gracias por escucharnos en un capítulo más de Micrófono Amarillo. No olvides suscribirte, dejarnos tu like, comentarnos. Hemos visto que ya empezaron por allá a comentar en los episodios anteriores. Muchísimas gracias. La verdad que este proyecto va avanzando. Compártenos y coméntale a tus seres queridos quién es y quiénes están al frente de este proyecto Micrófono Amarillo. Contigo estuvo Juan Mesa. Hasta la próxima.